Buenas noches, comunidad Nese, un gran abrazo. Esta va la vencida. Y bueno, un abrazo súper rockero a los que van llegando. Hemos tenido algunas fallas técnicas, pero estoy seguro que esta vez estamos al 100%, sobre todo con nuestro gran invitado de la noche de hoy, que representa, por cierto, un sentimiento latinoamericano y un sentimiento venezolano bastante importante, uno de los reyes del pop rock de Venezuela de todos los tiempos, un personaje que tiene un registro, por cierto, vocal bastante, pero bastante reconocido por la crítica como uno de los mejores cantantes, sin evidentemente herir susceptibilidades, pero uno de los mejores cantantes de la historia de Venezuela. Y bueno, para nosotros los necios es un súper orgullo tener aquí a, a uno de los grandes cantantes como lo es Alexis Peña, sin duda. Y bueno, Alexis Peña es un citadino de la ciudad de Caracas. Comenzó, como todos, evidentemente, haciendo shows continuos. Era un super necio realizando esos espectáculos para tener un nombre importante dentro de lo que es la historia. Y vaya que lo hizo, ¿no? Porque el reconocimiento es internacional. Estamos súper bien, súper esperado. Ha sido un opening bastante largo, pero pienso que ha valido la pena, amigo mío, de tenerte aquí, de hablar de muchas cosas que estoy seguro que la gente está súper al pendiente de lo que nosotros vamos a conversar. Y simplemente te doy las palabras de bienvenida a Qué Necios y, por cierto, a Conversaciones Necias. Un abrazo para ti, amigo mío. Gracias. Yo también tengo algunos problemas con la conexión aquí porque por casualidad hoy nos enviaron un email donde decía que íbamos a estar sin conexión por un tiempo, entonces por lo menos hasta las 3 de la mañana. Estoy con la data del teléfono, a lo mejor por eso era que no se escuchaba antes. Así que bueno, aquí estamos. Saludos a todos, gracias por el rato que vamos a estar hablando y bueno, saludos a toda esa gente que se está conectando ya por ahí. Mira, yo pienso, Alexis, que tenemos que comenzar con todo, ¿no? Y bueno, la pregunta es cliché, pero siempre es bastante interesante, sobre todo para las personas que no saben de tu comienzo, ¿no? Y para nuestra audiencia que conozca, por cierto, el lado de la cronología y la gestación de tu persona como artista, ¿cómo fueron tus acercamientos con la música? Una pregunta súper fundamental para abrir lo que sería esta conversación. Bueno, yo empecé a cantar en la coral del colegio, en la primaria, cuando vivía en Caracas. Y luego en secundaria también, pero yo creo que la música ha sido un elemento que ha estado alrededor de mi familia siempre. Entonces, yo en mi familia puedo decir que soy uno más de los que canta, porque canta todo el mundo, mi mamá, mis tías, mis tíos, todos tocan algún instrumento, es una familia muy musical, así que yo creo que ahí comenzó todo en la familia. Luego estuve en el colegio, estuve en la coral del liceo y fue precisamente ahí en bachillerato cuando tuve mi primer contacto ya con el rock, que decidimos hacer una banda de rock de garaje, como se decía en ese momento, con los amigos de bachillerato. Y ahí comenzó todo. Eso fue en el año, pudo haber sido en el año 79 80 más o menos. Fíjate que hay una anécdota por allí que humeé y que pude averiguar, que bueno, que tú eres evidentemente de raíces venezolanas, pero también tienes un corazón bastante importante y también por tus venas corre sangre española. Y en una anécdota bastante importante con una de tus primas, tu prima, por cierto, coqueteaban con algo que era la magia, Sí. y me parece súper interesante eso. Y en una de esas tú estás cantando y una de tus primas como que ataja la situación, se atraviesa y te dice, tú vas a ser cantante. Y eso como que determina y abre ciertas cosas en ti que después toca el ser y la pegó, ¿no? Yo pienso que tu prima es baluarte también de todo eso, de lo que tú Sí. representas actualmente. Posiblemente, a lo mejor todavía no lo sabe porque hemos perdido un poco de contacto, porque ella vive en Canarias hace muchos años y hemos hablado muy esporádicamente, pero sí, así fue. Y esa afirmación, pues a mí
se me quedó grabada y en el momento no la entendí, pero muchos años después sí recordé que eso había sucedido. Y fue allá arriba en un sitio muy lindo que quedaba en Los Teques, no sé si existe todavía, que era un parque, que era como un parque alrededor de un tren muy antiguo que se llamaba el Tren del Encanto. Un sitio muy lindo. Wow, increíble. Y bueno, esas palabras fueron como premonitorias. Pero fíjate, la segunda pregunta es bastante interesante porque tiene que ver también, que no es un secreto que tu escuela fundamental o el binomio de tus éxitos de tu carrera tiene que ver también con Pentágono, ¿no? Y que se relaciona, ¿no? Pero aquí tres cosas muy importantes que te adentran en lo que es el mundo de Pentágono, ¿no? Una se llama Pamela Ross, otra es Dr. Shelley, y un sitio muy histórico como lo es Julius Pop. Esos Sí, tres hacen como una especie de conexión para tu entrada a Pentágono. sí, pero recuerda que no es Pentágono, es Témpano. Es témpano, perdón. Hago esa corrección. Hago esa corrección. Sí, sí, bueno, el Julius Pop era un sitio, em, era un bar em, que regentaban unos españoles que vivían en Caracas en esa época. Y era un sitio bien particular porque era un bar de rock, pues eso no, fue, yo creo que fue el primero temáticamente bar de rock en Caracas. Y era importante ir ahí, pues, ¿no? Y la primera vez que yo canté en ese sitio fue con una banda que se llama Doctor Jekyll, que está, creo que lo tienes anotado ahí, mal, pero el nombre es Doctor Jekyll como el libro aquel famoso de Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y ahí fue que conocí a uno de los ex integrantes de Témpano, Víctor Fiol, que era el bajista de Témpano en esa época, y ahí fue que tuve una relación de contacto y de amistad con ellos de alguna forma. Fíjate algo, el contacto que tú realizaste, lo realizaste a través de audiciones, ¿no? Porque, vamos a decir así, la conversación o el acercamiento que tuvieron después fue fructífero y tuvo su fruto, porque ellos después te llaman porque uno de sus vocalistas insigne deja la banda o ya no pertenece a la banda. Entonces, ciertamente con esa circunstancia, tú haces la audición y bueno, quisiera que comentaras esa anécdota bastante importante. Sí, ellos ya tenían 4 discos grabados. El primer disco que ellos hicieron fue un disco que eh, hicieron de manera independiente, que se llamaba Ataballemal, que quizá era un disco que no tenía nada que ver con lo que ellos hicieron luego, que de hecho el cantante de ese primer disco es Pedro Castillo. Ellos siguen de vez en cuando reuniéndose para seguir haciendo cosas en esa onda de rock sinfónico progresivo y tal. Pero luego ellos cambiaron un poco la onda y se metieron en una onda un poco más pop y consiguieron un contrato con una disquera local venezolana. Y con ella, con esa disquera hicieron 3 discos. Quizá el disco más importante de los 3 que hicieron fue el segundo, que es donde está una canción que se llama El Esequibo, que es muy conocida y sonó mucho en radio en los 80. En el año 83 más o menos fue eso. Entonces este cantante, Senko, que también es amigo mío, él decidió dejar la banda y ellos quedó esa vacante. Entonces este amigo mío, Víctor, me llamó y me dijo, mira, te va a llamar Gerardo para ver si haces una audición con la banda, para que vayan y te escuchen y tal, a ver si quieres cantar con ellos y tal. Entonces, bueno, así fue, me llamaron, hicimos la audición, me dieron el material que querían que ensayar y tal, ensayamos y después, inmediatamente después de eso, ellos ya tenían ese contrato con esa disquera venezolana que ellos tenían, había acabado con el tercer disco de ellos, del tercer disco que hicieron en esa época con una disquera que se llamaba Seducción Subliminal. Y uno de ellos tenía un contacto con alguien en CBS Columbia y fue cuando empezamos a trabajar en un demo, en unas maquetas para presentarle el proyecto a la gente de CBS Columbia que después se llamó Sony Music. Y bueno, nada, el proyecto gustó en la disquera, nos hicieron un contrato y ahí grabamos
esos dos discos que hicimos con Témpano y el de Póster, que esa es otra historia paralela, que también entró dentro del mismo contrato, que eso iba a ser un disco de Témpano, pero lo tuvimos que cambiar el nombre por otras razones. Cuando lleguemos ahí te echo el cuento. Pero fíjate una cosa, ya antes de tú audicionar, tú eras fanático ya, de la banda de algún, y no solamente de la banda, de otras bandas que fueron significativas y que hicieron un sello bastante importante en esos 80, ¿no? Y yo me imagino que fue un orgullo el Sí, hecho de poder comenzar las audiciones con ellos y de haber quedado, wow. Imagino que eso fue un día muy feliz para ti. bueno, yo no, te podría decir que yo no era tan fanático de la banda, pero sí la escuchaba y sí me gustaba lo que hacían y me gustaba mucho el timbre de voz de Senko, etcétera. Me parecía un grupo interesante, pues, ¿no? Yo creo que a mí me pareció todavía más interesante para trabajar con ellos porque yo era un poco más joven que todos ellos también y yo estaba prácticamente comenzando o había comenzado unos cuantos años antes, pues, ¿no? Y me parecía que la trayectoria que ellos ya traían pues era interesante para continuar, para darle continuidad al proyecto. Eso fue yo creo que lo más interesante de la propuesta que ellos me hicieron. Y resultó porque de hecho ese primer disco que hicimos con CBS pues fue todo un éxito a nivel nacional. Y sonó en algunos países de Sudamérica también y de Hispanoamérica. Fíjate una cosa, hay muchas canciones que son anecdóticas dentro de lo que es la historia del rock pop venezolano, ¿no? Y yo te digo porque a pesar de que yo era un niño, siempre las escuchaba, estaban muy sonadas en tanto lo que era la música comercial, también mis padres la colocaban mucho y fíjate, son canciones íconos, por lo menos El hombre del piano, que sabemos que es una versión de Billy Joel, ¿no? Sí, Pero también Ganas de llorar, Tardes en Tokio a mí me encanta, por cierto, lo puse como el promocional sí, yo lo vi, yo lo sí, escuché. me parece genial esa canción, la articulación, todo, la batería, la producción es genial. Pero bueno, de todas esas canciones icónicas, ¿cuál a ti te representa o te llega, no? Bueno, no sé, no, esa es siempre una pregunta difícil e injusta para con el resto de las canciones que están en el disco, ¿no? Pero yo creo que la canción que fue el primer sencillo de ese grupo, a pesar de que no era una canción nuestra, entre las otras que grabamos que eran versiones, yo creo que la canción que marca ese momento y ese comienzo es el Lobo Hombre París. Porque además es una versión distinta o un poco distinta a la original, entonces eso le da también un sello particular. Y además ocurrió que esa canción no se conocía en Venezuela. Y yo la conocía porque yo era fanático del rock en español y del rock que se hacía en España, en Argentina, en esa época. Y la conocía, la había escuchado, pero en Venezuela no se conocía tanto. Y hay mucha gente que no sabía, que todavía piensa que la canción es nuestra, pues, ¿no? De hecho, en esa época, si no me equivoco, la licencia de los discos de La Unión la tenía una disquera grande de esa época venezolana que se llamaba Sonora Ben, y ellos sacaron un disco de La Unión que acababa de salir con temas inéditos e incluyeron El Lobo Hombre en París como sencillo en ese disco que no tenía nada que ver para tratar de competir con nosotros, pero ya nosotros habíamos hecho el trabajo y la que sonó fue la de Témpano. Así que yo creo que básicamente esa canción pues es como un es como un hito pues, ¿no? Un momento, como un antes y después del grupo. Yo tengo una pregunta en referencia a esa canción porque está catalogado por los críticos de una forma, pero no quiero adelantar esa pregunta. Fíjate que uno de los integrantes de Kenesios, el que está en Ciudad de México, nos dice lo siguiente, Alexi. La voz de tu persona representa toda una generación. ¿Hay algún cantante venezolano que tú admires? Sí, claro, imagínate, cómo no voy a admirar yo cantante venezolano, y Lanchester, Fran,
a Pedro. Yo escuchaba a Pedro, quizás yo escuchaba más a Pedro que al mismo Témpano, en el momento en que empezó a trabajar a trabajar ya formalmente con Aditus. La misma gente, Petete, imagínate, la lista es enorme, Colina, hay tantos cantantes venezolanos que todavía escucho, Elio Di Marzo, Giordano, toda esa gente, a pesar de que ellos se fueron por un camino un poco más tropical porque era la onda de la disquera, pues son cantantes que dejaron una huella muy grande dentro de la música pop venezolana y dentro de esa década, pues, ¿no? Son cantantes muy admirados por mí. Fíjate, Alexis, yo quiero aprovechar porque la audiencia es protagonista fundamental de lo que es este espacio y bueno, nos está viendo, te está viendo especialmente a ti. Yo le quiero dar un saludo a Evelyn, un beso a María Alejandra, un saludo para ti, a Macklin, al Necio Carlos, a Mario José Guerrero, un abrazo para ti, hermano mío, al Juan también, que es parte también del equipo, a José Isaías, a Daniel, a Jorge, a Catalina, a Emily, a Joel, a Julen, a Carlos, a Michael. Wow, 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 wow. Muchas gracias aquí por estar presente en lo que sin duda es esta conversación necia con el gran Alexis Peña. Pero fíjate una cosa, Alexis. Esta pregunta yo pienso que es bastante importante, ¿no? Se ha escuchado muchos músicos y por cierto, esta afirmación de la versión de Hombre Lobo en París es una de las mejores versiones latinoamericanas de toda la historia, una de las más impecables, una de las mejores dentro de lo que hacía el recorrido. Y te digo algo y te confieso algo. Yo también pienso lo mismo. Quisiera que nos dieras detalles sobre esa canción y la elaboración de ese gran tema. Bueno, una vez que nosotros ya teníamos amarrado el contrato con CBS, ellos empezaron a realizar propuestas de producción y tal. Entonces, bueno, nos dijeron de una gente en España, de una gente en México, de alguien en los Estados Unidos y tal. Total que a fin de cuentas se decidieron por hacer el disco con unos productores españoles. Entonces, bueno, empezamos a enviar los temas que habíamos hecho, las canciones que teníamos terminadas, etcétera. Y ellos nos contraofertaron con algunas versiones. Y entre esas versiones estaba la versión del Hombre en París. Y bueno, a nosotros nos pareció interesante eh, hacer un disco que tuviera temas nuestros y algunos temas también prestados. Yo creo que no hay mucho de qué hablar. Nosotros simplemente tocamos el tema, lo pusimos en el tono que me quedaba cómodo y lo grabamos. Pues yo creo que fue así de sencillo. Pero fíjate que en esa sencillez salió algo magistral, porque lo que se escucha en esa canción es magia pura. Está impecable desde principio a fin. Y bueno, yo me imagino, esto no es nuevo realmente, lo que yo te estoy comentando, esto es parte de lo que es la historia del rock y lo que se ha comentado de esta versión, para mí, sin duda, es una de las mejores versiones del estilo de Un hombre lobo en París, sin duda. Pero fíjate, Alexi, esta pregunta es un poco polémica. Yo diría que bastante polémica. ¿Cuál ha sido el momento más complejo que te ha tocado vivir en lo personal como músico? Me imagino que hay uno en especial. Bueno, hay muchos momentos. O sea que este trabajo básicamente yo me dedico a la música de tiempo completo actualmente y lo vengo haciendo desde hace muchos años. Y eso es una montaña rusa, ¿no? Está subiendo y bajando todo el tiempo. Entonces hay que acostumbrarse un poco a esa marea, pues, a esa vibración, a esa onda, que es como la música, pues la música está hecha este, a base de ondas, ¿sí? Como el mar. Entonces, sí, yo he tenido momentos muy buenos y he tenido momentos terribles también. Eh, yo creo que yo una vez tuve un momento eh, en el que me di cuenta, y lo cuento como anécdota más que todo, porque yo creo que uno aprende a superar todos los obstáculos de alguna forma.
Estaba ya viviendo aquí en Miami, me vine a Miami hace como 12 años. Entonces estaba buscando trabajo con lo de la música y cantando por aquí, cantando por allá, igual que lo estoy haciendo ahora. Y en un momento me ofrece un trabajo con una gente que había conocido aquí para cantar en una banda y presentarle el proyecto a una gente que tiene una agencia de, de manejo de grupos y de eventos para ver si nos manejaban porque era una agencia importante. Entonces, bueno, hicimos la audición, éramos tres cantantes, era un chico que yo conocí aquí en Miami bastante más joven que yo. Bueno, en realidad todos eran bastante más jóvenes que yo, eso fue hace como 10 años. Y una chica y una banda completa. Hicimos algunos temas y tal, los ensayamos, los presentamos, hicimos la audición y como un par de días después hablo con el guitarrista que fue el que me llamó y me dijo, no, lo que pasa es que el tipo le encantó el grupo, pero nos dijo que tú estabas muy viejo para lo que estaban buscando. Oh, Entonces yo, bueno, bueno, en el momento me sentí un poco mal y dije, bueno, pero no, es verdad, era gente muy joven y yo le dije, ¿tú sabes qué? Tengo a la persona adecuada para ese grupo, era un otro amigo que había conocido aquí en Miami, que era bastante más joven que yo, y le di el teléfono y él fue a la audición y se quedó en el grupo. Después me siguieron llamando ellos para otras cosas y tal, pero bueno, después la relación se acabó por razones diversas, cada uno agarra por su lado. Pero sí, como te digo, pues hay momentos duros y momentos buenos. Ese fue duro, pero no quiere decir que estás en un país muy grande, este país es muy grande, y hay muchas oportunidades por el mismo tamaño del país, entonces hay que seguir adelante. que por cierto, tú te lo has recorrido de principio a fin en tus presentaciones, ¿no? En eso, Has hecho sí, presentaciones en Washington, has estado en New York, has recorrido gran parte de ese país mostrando lo que ha sido tu material musical. pues no ha sido así, ha sido haciendo versiones. Ahorita estoy con un proyecto que tengo ya como 4 años trabajando con ellos, que se llama Sur Deluxe. Si lo quieren buscar en Instagram Claro. es @surdeluxe y hacemos un tributo al rock en español. Tocamos todos los grandes éxitos del rock en español. Y con ellos, pues, el baterista Gabriel, que es el que se encarga que armó el grupo y que se encarga de hacer todo el trabajo logístico, se ha encargado pues de hacer un trabajo fenomenal de ventas y ya hemos visitado un montón de ciudades en los Estados Unidos. Entonces, eh, para un público hispano muy variado, mayoritariamente mexicano y de Centroamérica, que hay gente que no me conoce y no nos conoce a nosotros. Para ellos nosotros somos un producto nuevo. Entonces, no les estoy presentando mi música, les estoy presentando la música que ellos ya conocen. Pero es muy divertido igual. Pagan, porque de eso vivimos y viajamos. Este fin de semana llegamos anoche, estuvimos en 3 ciudades de California y repetimos en Las Vegas también. Fue un maratón horrible porque no te imaginas la cantidad de horas que pasas metido dentro de una carretera o en un aeropuerto, pero estuvo muy, muy bien. La gente se divirtió muchísimo, fue de verdad bien interesante. Estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles, en Bakersfield y en Oxnard, 3 ciudades de California. Fíjate un detalle importante. Tú nos acabas de asomar de que hay un gran porcentaje de la fanaticada que te ha visto en vivo, de que es de origen mexicano. ¿Y cómo ha sido la receptividad vamos a decir así, del mexicano en referencia a verte en vivo, ¿no? Nos da como curiosidad esa anécdota. Bueno, básicamente como el grupo suena bien y el repertorio es un repertorio escogido básicamente para que la fiesta no pare nunca, pues el resultado ha sido muy bueno. Además que lo interesante de todo esto es que tocamos en sitios donde hay gente muy variada, en su mayoría mexicanos, pero hay también gente de Centroamérica y gente de otras partes que son mucho más jóvenes que yo
que nosotros, bueno, que nosotros no, porque en la banda hay chicos bastante jóvenes también, dos, el guitarrista y el bajista son hermanos, son de Ecuador y están por los 30 años los dos, ¿no? 30 y algo. Y el público que va a ver este repertorio es un público muy joven, que quizás no escuchó directamente esas canciones o que no nació en esa época, sino que las escuchó porque sus hermanos mayores o su mamá y su papá las escuchaban. Entonces, es bien curioso ver a tanta gente hoy. Yo voy a cumplir 58 años ahorita, yo no soy un niño ya. Y en su gran mayoría el público de estos lugares es un público entre los 20 y los 45 años. Tú no ves gente adulta, no ves gente más adulta que ellos ahí. Entonces, es bien curioso, pero bueno, la respuesta es bien positiva porque el grupo suena bien y la música está bien hecha, bien tocada, bien cantada, entonces, pues pasa y la pasan muy bien. De verdad que es un buen momento siempre compartir la música, sea tuya o no sea tuya, en algún lugar con gente que no conoces y si te pagan, pues mejor. Hay Por cuentos, supuesto, y haciendo lo que tú conozco, quieres, conozco historias de Alexis. gente que tienen que hacerlo y no le pagan, lo hacen porque les gusta hacerlo, pues, ¿no? Son las historias difíciles dentro de la música, pero fíjate una Sí. cosa, ¿no? La colonia venezolana dentro de todo el espectro geográfico de los Estados Unidos siempre está acompañado también en esos shows y de seguro que existe mucho compatriota viendo tu espectáculo porque es una rememoranza y una exquisitez poder apreciarte en vivo, ¿no? Pero fíjate, esta pregunta Depende de la ciudad, porque depende de la ciudad. yo he ido a hacer cosas para el público específicamente venezolano en distintas ciudades de los Estados Unidos y es otra cosa. Cuando vas a este tipo de eventos, a veces va uno, dos, tres venezolanos, pero son muy pocos en realidad porque las colonias están como un poco divididas. Entonces, esa gente que organiza eventos para comunidades venezolanas no sabe cómo entrar en otras comunidades, pues, ¿no? Y si tú ofreces un producto o un proyecto de algún cantante que es venezolano, que es muy conocido en Venezuela, pero que no es conocido afuera, es imposible venderlo a gente que no lo conoce, pues, ¿no? Entonces, es raro que en esos sitios donde va mucha gente de Centroamérica, México, Colombia, etcétera, Argentina, Perú, Bolivia, haya algún venezolano que sepa quién es Sur Deluxe. Ha ido uno que otro que sabe quién soy yo y va a ver el proyecto. Y en alguna oportunidad me han dicho, pero ¿por qué no tocas nada de témpano? Bueno, porque el témpano no lo conoces sino tú y no puedo tocarle témpano nada más a ti. Ha pasado. Sí, total. Fíjate que hay un fenómeno que se está estudiando, ¿no? Y se está estudiando porque es bastante reciente, ¿no? Y tiene que ver con la nostalgia y el magnetismo, evidentemente, de la época dorada del rock en Venezuela, ¿no? Y eso es exponente de ese fenómeno como que hay un resurgimiento importante, ¿no? Tú eres uno de ellos, evidentemente, tienes que estar ahí como uno de los principales, pero la gente como en Venezuela está buscando de nuevo esos momentos. Quizás, como saben, que fue un momento bastante significativo dentro de la historia del venezolano que representa una felicidad. Están buscando de nuevo como ese resurgir. No sé si tú te has dado cuenta de eso o es un simple rumor o es un simple algo aislado. ¿Qué piensas tú, Alex? Bueno, sí, yo creo que es un poco sumado a esa nostalgia de que muchos de nosotros de repente han tenido que irse del país por la razón que sea, haya sido política, social, económica, y hemos dejado atrás toda esta historia y yo he tratado de ir, de hecho yo en los 12 años que tengo aquí viviendo, he ido muchas veces a Venezuela. Ya hubo un momento que fue quizá el peor momento de la crisis económica en Venezuela hace algunos años que no había forma de hacerlo. Y yo creo que la gente siempre tiene la necesidad de reencontrarse con esa música. Y nosotros también tenemos la necesidad de reencontrarnos con ese público que le gusta tanto esa música. Pues yo creo que es recíproco de alguna forma el hecho de que nosotros necesitamos mantener eh,
ese nexo y el oyente, pues la persona que compra una entrada para ir a ver también necesita pues reencontrarse con ese pasado. Creo que es un asunto bien nostálgico, ¿no? Sí, de nostalgia y también de buscar dentro de esa nostalgia, pues siempre en la nostalgia hay nuevos momentos, ¿no? Sí, Y de buscar nuevas historias, ¿no? Y no solamente es el plantear esa rememoranza de escudriñar en el pasado la felicidad, es buscar una felicidad dentro del presente y que la música siempre va a representar lo que es la felicidad porque es como ese campo que nos puede cambiar rápidamente el humor, ¿no? claro, claro. Y lo que tú haces y lo que hacen otras bandas y lo que hacen otros cantantes, sin duda es cambiar ese humor, hacer un clip y ponernos alegres, ¿no? En situaciones tan complejas, tanto para la diáspora como también para los que están evidentemente dentro de Venezuela, que esperan nuevos momentos y quieren la música, esa música que los hace felices, no que los hacía, corrijo en tiempo presente, que los hace Claro, felices. claro, claro, claro. Sí, que los hizo felices en algún momento y quieren tener ese contacto con esa felicidad, con ese momento que tuvieron en el pasado. Pues yo creo que eso es importante. Yo todavía escucho toda la música que yo escuché cuando tenía 15 años, pues sí, la sigo escuchando. Y sigo descubriendo cosas y también me gusta escuchar cosas nuevas, pues, ¿no? Y, incluso de lo que se hace en Venezuela, que todavía se hace buen rock, todavía se hace buena música y hay mucha gente echando para adelante allá a pesar de todas las adversidades que pueda haber, ¿no? Total, total. Fíjate algo, saludo, sigo saludando a la gente. Evelyn, Alejandra, Magli, un abrazo para ti. Elesio Carlos, Elesio Juan, José, Daniel, eh, Catalina, Luis, Joel, Darwin, Olga, Carlos, Alberto, Luis, Evi, Conchita, a todos un gran abrazo y gracias por estar aquí presente en esta gran conversación con uno de los mejores cantantes, y lo digo con todo orgullo, de Venezuela, en mi opinión y en la opinión de muchos, sin evidentemente colocar una polémica, porque bueno, hay distintos cantantes en diferentes estilos, pero este es uno de mis favoritos. Pero bueno, Gracias. hablando de todo un poco, no es así, merecido totalmente. Bueno, hablamos sobre tu álbum, evidentemente de solista, ¿no? En 1997, con el sello Sí, de Columbia Records. sí, Ratifica si eso es así en esos datos. es correcto, sí. ¿Qué nos puedes comentar? Porque hay una canción bien anecdótica, pero yo te quiero dejar hablar a ti para después incorporarla porque significa mucho, tanto para mí como para mi hija, que por cierto, ya mi hija tiene 14 años, pero de pequeña te voy a comentar una anécdota, pero quisiera darte la apertura a ti que nos comentaras sobre el... Sí, ese disco lo hice con la misma gente de Sony Music porque ellos me ofrecieron un contrato como solista ya una vez que el grupo estaba ya casi terminando su relación, pues, ¿no? Me refiero al grupo Témpano. Y yo firmé el contrato, pues hice esa, no sé si decir que cometí ese error o tuve la suerte, porque definitivamente el país estaba empezando, el país y el negocio de la música estaba empezando a cambiar muy rápido en esa época. Pero bueno, el disco yo lo hice con ellos, ellos también tantearon algunas posibilidades de producción del disco y tal, terminaron haciéndolo con unos productores en Los Ángeles, que eran amigos de uno de los ejecutivos de la disquera en ese momento, que era Cayo Vila, que ya lamentablemente falleció, era un músico uruguayo que vivía en Venezuela eh, y fue parte del staff de ejecutivos de la disquera. Y yo me divertí mucho haciendo ese disco porque lo hice en Los Ángeles con estos productores, uno uruguayo y uno inglés, y los músicos eran todos músicos norteamericanos muy conocidos de esos músicos que llaman músicos de sesión de Los Ángeles. Y estuve allá 3 meses y fue una experiencia increíble. Presenté un grupo de temas también que yo había hecho con algunos de mis amigos, con Nicky y con Simón.
amigos míos músicos con los que mantengo contacto todavía, y ellos nos sugirieron también hacer un par de versiones y tal. Y salió el disco. El disco salió, sonaron un par de temas, dos o tres temas bien fuertes en Venezuela. Pero yo cuando grabé el disco ya el contrato había terminado porque, como te dije, la disquera no tuvo mucha claridad con el asunto en ese momento de sacar la producción y de hacer el disco en tiempo para que tuviera continuidad. Entonces, con ese disco acabó mi relación con la disquera, pero no terminé mi relación con la música. Yo seguí igual tocando y haciendo cosas, pues, ¿no? Y fíjate algo, hasta donde yo tengo entendido, es tu disco formal y sigue siendo ese disco de lanza, tú como, vamos a decir así, como solista, ¿no? Sí, Pero la anécdota que yo te quiero comentar es algo bien importante, ¿no? Y muy significativo, por cierto, para mi familia, ¿no? Porque mi hija tenía más o menos como unos 5 años, si no me estoy equivocando, ¿no? Y su tío, que es súper fanático, Alexis Peña, los colocaba o le colocaba a ella una canción que era Por ti, que era una versión muy bonita, un cover excelente de tu parte, y esta niña de 5 años tarareaba la canción perfecta y la cantaba, pero espectacular, ¿no? Y ella todavía tiene esos recuerdos de ese gran tema. A mí me encanta el tema porque es una monstruosidad de sí, producción. Siento que está muy bien realizada. Y sí, quería que hablaras específicamente de este tema. sí. Bueno, las buenas canciones, esa es una canción que ha dado muchos tumbos, ¿no? Porque el grupo original que grabó esa canción se llamaba Badfinger, era un grupo inglés que grabó un disco, eh, su primer disco, que no sé si en ese primer disco está incluida esa canción, con la que fuera la disquera que tuvieron los Beatles, que se llamaba Apple Records. Ellos hicieron una disquera ya cuando estaban empezando a tener problemas entre ellos a finales de los años 60 y, el grupo era buenísimo. De hecho, sobre esa canción y sobre ese grupo hay un cuento bien trágico porque dos de sus integrantes, el cantante y uno de los guitarristas, años después se suicidaron por razones distintas, pues, ¿no? Pero el tema original, si tú lo escuchas y lo buscas, de esta banda se llama Badfinger, es muy distinto a la versión que nosotros hicimos, que también era inspirada en otras versiones anteriores que habían hecho, entre ellos María Carey y un cantante, pues, creo que la gente de Air Supply, si no me equivoco, hizo también una versión de ese tema. Pero eso no lo he tenido muy claro nunca. El hecho es que cuando tú tienes una buena canción, pues, y haces un buen arreglo, eh, no cabe duda de que eso va a tener éxito, pues, ¿no? Espectacular. No estoy diciendo que las demás canciones, por cierto, invito a toda la gente a que ellos, bueno, la gran mayoría que está conectados evidentemente ya ha escuchado el disco, pero aquellos que no han escuchado esta gran producción, los invito. A mí me encanta en lo particular este tema, pero hay temas que son maravillosos. Está hecho con un tinte súper especial. Pero fíjate una cosa, ¿no? Sobre tus gustos musicales. Y esta es una pregunta que quiere saber tu fanaticada. Ya muchos lo saben, otros no. Sobre tus gustos por el rock. Háblanos de tus bandas predilectas y si has tenido también la oportunidad de compartir con tus grandes ídolos así en lo cercano, ¿no? Son dos preguntas en una que es súper interesantísima para lo que es la fanaticada. Yo me imagino también para ti. Bueno, yo creo que la primera gran influencia eh, son los Beatles, ¿no? Yo empecé a escuchar los Beatles ya cuando era preadolescente por accidentes, pues como te dije, en mi casa se escuchaba mucha música y los Beatles, pues, yo creo que me agarraron ya a mediados de los años 70 cuando ya incluso ellos ya no existían, yo los descubrí. Como me imagino que debe estar pasando actualmente todavía, porque no sé si te fijaste que en estos días ellos están sacando, o sea, en estos días, hace 2 o 3 días salió una edición nueva de un disco de ellos muy famoso que se llama Revolver. Y entonces
ellos siempre están sacando cosas nuevas con grabaciones viejas y tomas alternativas que sacan de los estudios donde estuvieron grabando y tal. Y me imagino que hay mucha gente ahora joven descubriendo otra vez a los Beatles, ¿no? Son un producto que es o sea, la cantera de música que tienen es inagotable, pues, ¿no? Y yo creo que no solamente lo digo yo sé que hay gente, incluso amigos míos músicos, que no les gustan los Beatles, pero yo siempre he dicho que la gente que no le gustan los Beatles es una gente muy rara. Pero bueno, eso lo podemos discutir en otro momento. Pero a mí, yo creo que fue mi primera gran influencia. De ahí me fui pues, a escuchar otras cosas, porque como te dije, empecé a escuchar música en los años 70. Entonces yo creo que la década de los 70 es básicamente la década de música que a mí más me gusta por el sonido de los años 70 y por la música que se hizo, porque ocurrió un fenómeno bien particular en los años 70 que fue que las bandas y los artistas y las disqueras se dieron cuenta que el negocio de la música era multitudinario, pues, ¿no? Fíjate que los Beatles dejaron de tocar en los años 60 juntos, dejaron de hacer conciertos en vivo, porque en esa época ellos tocaban en un estadio y tocaban con las cornetas o con los speakers que tenían en el estadio, que eran los que se usaban para hacer los anuncios. Entonces, claro, cuando ellos tocaban, había tanta gente en el estadio que el ruido de la gente no los dejaba escuchar. Entonces ellos no pudieron seguir. O sea, son tan importantes que hasta en eso marcan una primera vez. O sea, esos equipos de sonido que uno conoce hoy día y toda esa tecnología de audio que uno ve en un estadio, cuando vas a ver a un artista grande, eso fue, lo hicieron precisamente porque ya los Beatles no podían tocar más porque había que inventar algo que, que, que pudiera borrar un poco el ruido de la gente. Entonces, eh, esa década para mí fue muy importante. De ahí salió el rock sinfónico progresivo, las bandas de rock pesado, las bandas de rock duro, Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, todas esas bandas, yo creo que fueron de una gran influencia en mi carrera y en mis inicios. Pues yo los escuché a todos y los sigo escuchando todavía. De los artistas que has conocido, por ahí hay una anécdota que habla de Miguel Ríos, ¿no? Y de tu experiencia en vivo que te tocó, yo me imagino que entre un, un nervio y a la vez un orgullo el hecho de poder experimentar tu actuación en vivo y de estar presente con un artistazo como este, ¿no? Y me imagino que tienes otras anécdotas más en referencia a otros artistas. Bueno, no, yo me acuerdo de una oportunidad estábamos tocando en un local en Caracas con una banda que yo tenía donde nosotros hacíamos versiones, hacíamos rock en inglés y en español y tocábamos en diferentes bares en esa misma época más o menos del Julius Pop. Y estábamos tocando en otro local que casualmente también los dueños eran unos españoles que residían en Caracas. Y ahí yo conocí a mucha gente porque estos tipos eran muy conocidos y estaban mucho en la onda del jet set caraqueño en esa época, ¿no? Y ahí yo conocí a gente como, los conocí de darle la mano y hola, mucho gusto, pero no compartir musicalmente ni nada, como Joaquín Sabina, el último de la fila, Miguel Mateo, Miguel Ríos. Un día estábamos tocando con la banda y estamos en la tarima y llegó Miguel Ríos y toda su banda, todos. Entraron y se sentaron frente a nosotros a vernos tocar. Entonces, claro, al final cuando terminamos de tocar, bueno, vamos a saludarlo y tal, y eso, ¿no? Pero es emocionante porque yo soy fanático de Miguel, yo lo sigo hace muchos años, tengo todos sus discos, etcétera, pues me parece que es un cantante que aunque empezó siendo un cantante de rock en los años 60, mantuvo esa línea por los años 80 y siempre tuvo una personalidad musical más allá del rock. Yo creo que más allá del rock, una personalidad musical, un sello musical muy importante para el sonido de la música hecha en español. Total, siempre reconocido por todas las generaciones y sobre todo para el rock iberoamericano. Pero fíjate una cosa, ¿no?
¿Qué nos puedes comentar sobre una anécdota bastante graciosa dentro de tu trayectoria musical que no sé, que se te ocurre en este momento, de que te haya pasado algo que tú siempre recuerdes como una anécdota entre muchas, pero lo primero que se te atraviese por la mente de toda tu trayectoria? Bueno, imagínate, yo empecé a cantar muy joven y la primera banda que te dije que tuve se llamaba Potencia. Nosotros vivíamos en un pueblo que estaba como a 20 minutos de Caracas, que se llama San Antonio de los Altos. Yo de niño me mudé de Caracas, yo nací en San Bernardino, eh, y nos mudamos de Caracas para San Antonio de los Altos en el año 76 más o menos. Y ahí conocí a los primeros amigos músicos. Uno de ellos es Luis Núñez, un amigo de muchos años que todavía vive allá en San Antonio. Que su papá construía guitarras, era guitarrista académico y había sido alumno de Antonio Lauro. Entonces, eso para nosotros y para la familia, pues, y para los amigos, los conocidos, pues era como que, wow, el señor Núñez fue alumno de Antonio Lauro. Y él era un señor muy hábil, muy buen músico, y, y le gustaba construir cosas. Y un día dijo, bueno, hizo un cuatro, fabricó un cuatro, y después hizo una guitarra y empezó a construir guitarras y hacía guitarras de concierto, guitarras españolas, pues muy, muy lindas. Entonces, eh, la primera vez que nosotros empezamos a ensayar con el grupo, ensayamos en el garaje de la casa de uno de los integrantes del grupo. Y la primera vez que fuimos a tocar, tocamos en un sitio que era como esos sitios pequeños donde hacen ferias. Tenía una tarima, un techo, era como un gimnasio cubierto, pues entonces tenía también una pequeña tarima para hacer eventos públicos y presentar música. Y la primera vez que tocamos ahí, ensayamos algunas canciones, ahorita no recuerdo exactamente qué fue lo que tocamos, tocamos algunas versiones, teníamos también un par de temas originales, cosas que habíamos escrito y eso. Y esa primera vez que tocamos ahí, yo no, no le dije nada a nadie de mi familia porque me daba terror que me fueran a ver. Además que hay otra anécdota paralela a esa, y es que luego de un tiempo, ya teníamos como 2 años tocando juntos, y yo siempre en esa época sufría de un miedo escénico terrible, ¿no? Y el baterista, que era muy buen músico, tocaba batería, además tocaba cuatro y le gustaba cantar, y entonces él participaba en diciembre, participaba tocando cuatro y cantando gaitas en grupos de gaitas en diciembre, como hace todo el mundo en Venezuela, pues, ¿no? En esa época. Y él me dijo, mira, tú tienes que buscar la forma de superar ese miedo escénico porque tú eres el cantante, tú eres el que da la cara, tienes que... Y entonces el bajista del grupo, su papá y su familia, era una familia de tipos muy creativos. Su papá era arquitecto, ya falleció hace poco tiempo. Y un tío de ellos, que también era pintor, le dijo, sí, mira, lo que vamos a hacer es que le vamos a diseñar, porque como eran arquitectos, le vamos a diseñar una cúpula especial, una cúpula redonda, Wow, donde él se va a ver dentro de la cúpula mientras está cantando, pero no va a ver el público. Entonces, qué ingenioso, ¿no? sí, entonces claro, a partir de ese momento, la cúpula, pues me la imaginé yo, la cúpula fue imaginaria. O sea, yo me imaginé la cúpula y así pude superar el miedo escénico, si es que se puede decir que lo pude superar, ¿no? Yo me imagino que siempre te da esa sensación antes de entrar, ese nervio en el estómago, esa sensación un poco de angustia, eso no desaparece, ¿no? Y eso está Bueno, plasmado también sí, en... eso depende del compromiso, pues, ¿no? Pero sí, sí, antes de tocar siempre hay una especie de nervio. Pero siempre depende la cantidad para medir el nervio, pues depende del compromiso. Si el compromiso es grande, pues el nervio es mucho más grande. Y de la gente también. Yo me imagino que el ver Sí, un escenario repleto también, eso tiene mucho que ver con lo que es el video escénico. sí. Pero fíjate una cosa, ya aquí estamos entrando en la penúltima pregunta, pero no podemos marcharnos sin hacerte esas preguntas necias, ahora que tenemos excelente conexión que nos has
relatado interesantes detalles, Alexi, sobre lo que ha sido evidentemente tu trayectoria, tanto en el pasado y también en el presente. Y hay una pregunta bastante importante, pero fíjate, tenemos que hacerte las preguntas necias. La dinámica es la siguiente, simplemente responder de una manera rápida, sin pensarlo mucho, tipo asociación libre, tipo freudiano, pues, como decimos nosotros. Entonces, ahí te va la primera. Ok. Fíjate, San Antonio de los Altos o Miami. Ahí te la pongo, pues. No, no, definitivamente yo me quedo con San Antonio de los Santos. Si yo estoy aquí Ahí está. en Miami pasando calor, ahorita esta ciudad es como un infierno, está todo el año hace calor y tengo mi corazón siempre allá arriba en San Antonio. Siempre, siempre está allá. Bueno, fíjate, interesante respuesta. ¿Cuál es tu placer culposo? Es decir, eso que te dicen, bueno, esto no pensaba de ti. ¿Qué te pasó? Y wow, que tú lo colocas y la gente dice, increíble. ¿Cuál es tu placer culposo? Todos lo tenemos por cierto. Bueno, yo creo que puede ser la comida, quizás. La comida, definitivamente. Uno come y después se arrepiente y dice, "Oh, yo no debía haber comido esto". Y te voy a comprometer. Y en lo musical, ajá, En lo un placer musical, culposo en lo musical. pues oye, no sé, me pones a pensar, no tengo idea. Porque es que yo como trabajo con la música todo el tiempo, yo creo que una de las cosas que uno aprende ya trabajando en la música después es a respetar el trabajo de los demás. Y yo creo que yo no me atrevería nunca no me atrevo a decir que las personas o los artistas que hacen reggaetón, pues, de alguna forma hablar mal de ellos, pues, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser famoso y todo el mundo tiene derecho a A expresarse de la expresarse forma que quiera musicalmente. expresarse, pues, ¿no? Sí. Bueno, pero por ahí lo debe tener ahorita, quizás no te viene, pero por ahí debe de aparecer algo por ahí. Fíjate, dicen que la música infantil, ¿qué vamos a hacer con la parte de la producción? Dice que la música infantil alegra el corazón. Y bueno, yo te coloco Poppy, Enrique Llana, Juan Corazón o Cepillín. Imagínate tú, eso es parte de la historia infantil del venezolano. ¿Con cuál Sí. te identificas o Bueno, vamos a ver? yo odiaba a Poppy, no lo podía ni ver, ni escuchar todavía. No, nunca me gustó, nunca me gustó. Y además de paso, cuando nosotros tuvimos el contrato con Sony Music, nosotros como Sony Music era CBS Columbia, era una disquera independiente, no tenía ninguna relación con ningún canal de televisión como tenía, por ejemplo, Sonográfica, que estaba con Radio Caracas, y Sonorben, que estaba con Venevisión. Nosotros no teníamos eso. Y la disquera tenía convenios con ambas. Nosotros entramos en Radio Caracas y fuimos a muchos programas de televisión en Radio Caracas. Y uno de los productores de los programas era él, que se llama, en su nombre real era Diony López, creo, ¿no? Si no me equivoco. Johnny López. Y bueno, yo a lo mejor lo estoy juzgando mal, pero en ese momento, pues me parecía el tipo más antipático y pedante del mundo. Y yo decía, claro, con razón nunca me gustó, este tipo es insoportable. Nunca me gustó. Yo me quedo con Enrique y Ana. Sí, definitivamente Enrique y Ana Enrique Llana. son los que más me parecían simpáticos. Y además como Bueno, legítimos, pues, ¿no? Me parecían como legítimos. Que era una niñita y aunque hay una relación ahí extraña también, tú sabes, ¿no? Medio mórbida, pero, pero bueno, son las cosas de los productos infantiles que la gente siempre le busca la doble vuelta, ¿no? sí, pero fíjate, yo estoy muy de acuerdo con tu respuesta, ¿no? Porque, bueno, evidentemente era lo que se comentaba de esa época de Diony López, pero fíjate, para ir agilizando, aquí te voy a poner en un aprieto, respóndela como tú quieras, de manera súper rápida, si quieres dar tus argumentos también, pero bueno, hay que colocarte en aprieto porque esto es un espacio también, estas preguntas son las preguntas necias. ¿Témpano o hábitos? Te puse en un aprieto. Bueno, fíjate, como yo te dije antes, pues yo escuchaba mucha música en esa época, previa a mi entrada a Témpano, y yo escuchaba mucho un disco de Aditus que se llamaba Fuera de la Ley, de hecho todavía lo escucho.
Años después conocí a Pedro y de hecho yo mantengo una relación de amistad y de trabajo con Pedro desde hace muchos años. Hemos hecho muchas cosas aquí juntos y eso, pero definitivamente no sé si me gustaba más Témpano que Daito en ese momento, porque en ese momento Témpano había sacado un disco que se llama En Reclamación, que es donde está el Esequibo, y ese es un disco fabuloso. Ese es un disco que a mí todavía me parece bien interesante, y el disco que sacaron anteriormente a ese también. Entonces, yo creo que independientemente de que yo haya estado en Témpano en algún momento, yo creo que con cualquiera de las dos bandas, pues me siento bastante identificado, sobre todo en esa época de ese primer material que ellos hicieron, pues, ¿no? Siempre me pareció Pedro un cantante fabuloso, igual que Senko, que fue el que salió de Témpano cuando yo entré, y los admiro mucho todavía. Todavía escucho esas canciones y todavía escucho su trabajo. Así que, más que ponerme en un aprieto, pues yo creo que te puedo decir que las dos bandas me parece que hicieron un trabajo fabuloso en esa época. De hecho, yo fui, uno de mis primeros conciertos en el Poliedro fue de Police, que tocaron en el Poliedro en el año Wow. 81. Yo fui a verlos, compré mi entrada, fui con un amigo mío. Una de mis bandas favoritas, por cierto. Fui con un amigo mío y para mi sorpresa la banda que abría eh, de Police era Témpano. Y sonaban fabulosos, digo, sonaban muy bien. Era una banda con buenos músicos, con una buena propuesta y en vivo, pues en vivo tú lograbas escuchar lo que ellos hacían en el disco, pero mejorado, pues, ¿no? ¿Sabes? Porque en vivo tú escuchas las cosas y tú dices, wow. En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, tú sales contento de un concierto en vivo porque la gente, generalmente, pues tú tratas de alguna forma remozar el trabajo que hiciste en la grabación, hacerlo mejor, pues, ¿no? Y así me ocurrió con ellos. Fíjate una cosa, esta es una pregunta bastante interesante y la respondes como tú quieras. Inclusive, puedes responder todos. Es una respuesta bastante inteligente, ¿no? Pero también hay gustos particulares. El maestro Frank Quintero y Lanchester o Franco de Vita. Esta pregunta está también bastante compleja. Sí. Bueno, quizás de los tres, Ilan fue el que más sobre todo en el primer disco, el primero de sus dos primeros discos, Ilan a mí me impactó bastante. Primero con el timbre de voz, canciones y la onda que el tipo tenía. Y no sé si poner a Frank en segundo lugar, porque Frank tenía muchos proyectos antes de ser el cantante de música romántica que todos conocemos, pues Frank también pasó por una etapa bien experimental y tuvo una banda y hizo algunas canciones bien interesantes. Y bueno, Franco quizás es el que menos me gusta de los tres, sin embargo, eh, no dejo de admirar ese talento que el tipo tiene para encontrar esa semillita que a todo el mundo le gusta, pues, ¿no? Es un fenómeno que yo todavía lo escucho y admiro ese talento que tiene para escribir tan buenas canciones, ¿no? Y yo creo que de los tres, Ilan fue el que primero me impactó, pues, por su talento también. Pues yo vi a Ilan en vivo varias veces en esa época y era increíble ver a ese tipo tocando el piano y cómo canta, ¿no? Me gusta mucho. Sobre todo las letras, la profundidad, pero a mí me parecen los tres súper geniales, son distintos, evidentemente, conceptos musicales, en uno Sí, se acerca, en otro son bastante diferentes, pero bueno, yo me voy por la vía democrática y todos. Pero fíjate, ya la pregunta final necia, ¿qué extrañas de Venezuela, de esos 80? ¿Qué es lo primero que viene de rememoranza? bueno, yo creo que lo que más, no sé, en los 80 yo era adolescente, pues, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la adolescencia y con todas las cosas que uno descubre en la adolescencia, pues siempre marcan tu vida, pues, ¿no? Y yo extraño ese San Antonio y esa Caracas de esa época, pues por supuesto. Yo voy ahora y ya no es igual. No es igual porque yo estoy más viejo también.
las cosas han cambiado, la gente que ves en la calle es distinta, no conoces a nadie, porque no es tu época, ¿no? Pero, pero yo extraño, yo creo que de los 80 lo que más extraño era, yo creo que era la situación económica que vivía no solamente Venezuela, sino yo creo que el mundo en general, pues era como una situación, era como una situación de felicidad, de que todo estaba creciendo y que todo iba a estar mejor siempre, ¿no? Era lo que tú percibías en el ambiente en los 80. Esto se está poniendo mejor, esto está bueno, se va a poner mejor y así va a ser siempre. Y resulta que no. Pero es a nivel global, brother, es a nivel global. Entonces eso es lo que más me asusta, pues, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, bueno, yo era un niño en la época de los 80, pero hay muchas cosas rescatables, sobre todo el hecho de cómo se levantó un país tan rápido, ¿no? Porque fue en una cuestión de 10 años el adelanto fue muy significativo y sobre todo de la llegada de empresas, el boom petrolero, lo musical, los talentos que siguen existiendo, pero que Ajá. hubo una época bien marcada y bien fundamental Sí, como fue evidentemente los 80 y los 90. Pero fíjate, ya en la pregunta final, sobre todo para la fanaticada, sobre todo para nosotros los necios y sobre todo para ti, ¿hay alguna primicia que nos quieras dar de tu presente musical y, por qué no, de hablar de tu futuro inmediato que nos quieras compartir con tu fanaticada? Porque déjame decirte, existe una fanaticada bastante importante, porque estamos regados, evidentemente, los venezolanos por el mundo, pero sí. existe también, tienes fanaticada en Perú, tienes fanaticada en Chile, tienes fanaticada en Argentina, tienes fanaticada en México. Y bueno, la gente quiere saber. Sí, bueno, eh, a partir del año de la pandemia, como de alguna forma nos obligó a detenernos, a encerrarnos y a pausar lo que estábamos haciendo, yo me puse a trabajar con uno de mis amigos de siempre, de músico, que es Nicky Scarola, que vive en Caracas todavía, y empezamos a desempolvar algunas cosas que habíamos hecho para ese primer disco que yo hice como solista en Sony en el año 97, que de ahí quedaron guardados en discos duros y en cintas un montón de cosas que no rescatamos. Empezamos a rescatar cosas y desde ese año estoy tratando de sacar sencillos una vez cada cierto tiempo, según me lo permita el horario mío de trabajo ahorita, pues, ¿no? Entonces, ya he editado 4 canciones nuevas que están en mi canal de YouTube y están también en las renombradas y conocidas plataformas de música como Apple Music, Spotify, Amazon, etcétera. Y ha sido un buen ejercicio porque hemos hecho un trabajo nosotros solos, ya no tenemos disquera, de, ya es un trabajo de hormiguita de nosotros para hacer algo que nos haga sentir bien, que la gente que me sigue pueda o quiera escuchar en algún momento, si les gusta bien y si no les gusta también, pero es para dejar algo, pues para seguir trabajando en la parte creativa de la música, porque yo creo que la parte creativa de la música, independientemente de que uno tenga que sobrevivir y salir a tocar, a buscar el dinero cantando salsa, reggaetón, merengue o rock, no importa. También la parte creativa es muy importante. Yo creo que nosotros los artistas estamos no solamente dados y tenemos responsabilidad de hacerlo, sino que para nosotros es importante también, pues, ¿no? Entonces, bueno, he estado en eso. Ahorita ya terminamos otro, quedan algunos todavía ahí bajo la manga. Tengo que ponerme a adelantar el trabajo del próximo video porque los estoy subiendo a YouTube con video, Importante eso. con video, pues, o sea, para que suba simultáneamente video y la canción a todos lados. Entonces, bueno, me siento muy contento con lo que he estado haciendo. También con la banda Sur Deluxe también estamos haciendo algo, estamos ahí grabando algunos temas originales en español. Yo hace como 6 años hice también un disco con una banda con la que yo toco aquí regularmente, que es una banda de amigos venezolanos que hacemos
classic rock y tocamos en sitios americanos y hacemos rock clásico de la época de los 80, de los 70. Hicimos también un disco de música, de canciones originales en inglés que quedó muy lindo, quedó bastante bien y por supuesto no pasó nada, lo hicimos para ver qué pasaba, pero si no tienes el músculo, sobre todo en un país tan grande como este, para mover ese proyecto, pues no pasa nada. Pero lo hicimos y también está en las plataformas, la banda se llama Trip Machine, si nos quieren seguir estamos ahí en Instagram, @Trip Machine Band. Y pues en eso he estado, pues sí, yo trato de mantenerme activo, ocupado y la parte creativa pues es muy importante también, mantener los engranajes, tú sabes, ¿no? Bien lubricados para que no se te pare el corazón. Importante eso. Fíjate algo, hay un detalle importante que tú siempre comentas, que no hay nada más bonito que vivir de la música y hacer música y sobre todo enriquecerse de la música en cuanto a lo que tú haces. No, no sé monetariamente, pero por lo menos vivir de la música es un punto importante y súper difícil en cualquier tiempo. Y tú has sido una persona que sin duda ha puesto todo el empeño para que eso sea así. Y bueno, hasta ahorita yo creo que tú lo has logrado y tu trayectoria evidentemente lo dice. Mira, Alexis Peña, yo me siento súper orgulloso en nombre de los necios, en nombre de mi persona, como me dicen cariñosamente, el psicólogo de rock o el psycho, de haberte tenido en esta conversación. Y bueno, el necio Juan, a Carlos, al Tama desde Milano, Italia, el saludo para ti, el gran abrazo. Mira, representas una historia dorada dentro de lo que es la música venezolana y sigues representando, porque esto no queda aquí. Hay una historia bastante, pero bastante amplia que escribir con tu bolígrafo musical. Y me siento súper orgulloso de haberte tenido aquí. Unas Chévere. palabras finales aquí a los necios y sobre todo a tu audiencia en Latinoamérica que nos está viendo y que nos está escuchando. Bueno, gracias por la oportunidad de conectarme con la gente que te sigue y que la gente que me siga a mí también se conecte desde aquí para escucharnos hablar y compartir, etcétera. Para mí es importante mantener ese contacto, como te dije antes. No solamente para la gente es importante ir, comprar una entrada, ir a escucharnos y tal, sino para nosotros también es muy importante mantener ese contacto, porque eso te llena de buena energía, pues, ¿no? El hecho de estar en una tarima y que la gente esté cantando las canciones que tú grabaste alguna vez y que sonaron alguna vez en radio, pues eso es enriquecedor, Wow. es un intercambio justo, es un intercambio auténtico. Entonces eso a nosotros nos llena y a, por supuesto, el público también. Entonces es importantísimo mantener ese contacto y esto que tú estás haciendo pues nos ayuda a refrescarlo. Bueno, gracias Alexis Peña. Estuvo aquí en la Casa de los Necios, estuvo aquí en las conversaciones necias, narrándonos un poco de su vida, de sus detalles en el presente, de sus detalles en el futuro, dándonos algunas primicias y hablándonos de esa historia que es una historia viva dentro de lo que es el pop rock en Venezuela. A toda la audiencia, súper agradecido de haber compartido este momento súper especial y bueno, simplemente nos vemos en otra conversación necia por acá, ¿por dónde? Por los necios. Muchas gracias, Alexi. Saludos, un Un abrazo. abrazo para Saludos a ti, todos. un abrazo para la audiencia. Chao. Como siempre digo yo, full rock and roll. Así es. Chao, chao. Chao.